Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta fotografía de la iglesia de la Cuevita en Ixtapalapa, en la Ciudad de México. De aquí es donde parte la procesión en Semana Santa rumbo al Cerro de la Estrella. Vemos cómo los conquistadores católicos, hasta encima de las cuevas, construyeron sus templos para aplastar la cultura anterior. En las cuevas seguramente había toda una serie de elementos de la fe anterior a la llegada de los españoles. Entonces, encima de esta cueva llegaron los católicos e hicieron su iglesia. Es muy interesante este fenómeno. Vayan ustedes a visitar la iglesia de la Cuevita en el Cerro de la Estrella, en Ixtapalapa, y en general todos los elementos arqueológicos, históricos de Iztapalapa, como es el pueblo vecino de Culhuacán y Mexicalcingo. Damos inicio a nuestro programa. Habíamos estado relatándoles a ustedes esa leyenda del niño José, que supuestamente se integró como soldado, un niño de 13 años, al ejército cristero, y que pues en combate fue detenido por el ejército callista. Y una vez que tuvo el niño el ofrecimiento de pasarse del lado de Calles, y él se sostuvo diciendo: yo soy soldado de Cristo Rey, este niño de 13 años, pues sufrió toda una serie de consecuencias por su actitud firme, según esta leyenda. El 10 de febrero de 1928, como a las 6 de la tarde, al niño José le desollaron los pies con un cuchillo. Lo sacaron del mesón y lo hicieron caminar a golpes hasta el cementerio. Los soldados querían hacerlo apostatar a fuerza de crueldad, pero no lo lograron. Dios le dio fortaleza para caminar gritando: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! A cada puñalada gritaba de nuevo: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Bueno, aquí la Iglesia Católica se queja de esta crueldad que cometió el gobierno de Calles, supuestamente contra este niño, pero no dice nada. Ya se le olvidó a la Iglesia Católica, según algunos investigadores, que la Iglesia Católica hizo lo mismo con Morelos: torturarlo, desollarle los pies y hacerlo caminar así. Yo creo entonces que también pues Dios le dio a Morelos, según la Iglesia Católica, la fortaleza para aguantar la tortura que ahora aplicaban en contra de un niño cristiano, de un niño católico. En medio del tormento, el capitán jefe de la escolta le preguntó, no por compasión, sino por crueldad, ¿qué le mandaba decir a sus padres? Lo que respondió José: que nos veremos en el cielo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Mientras salían de su boca estas exclamaciones, el capitán le disparó a la cabeza y el muchacho cayó dentro de la tumba, bañado en sangre, y su alma volaba al cielo. Un testigo de los hechos fue el niño de 9 años, Enrique Amezcua Medina, fundador de la Confraternidad Sacerdotal de los Operarios del Reino de Cristo, con casas de formación tanto en México como en España y presencia en varios países del mundo. En la biografía de la confraternidad que él mismo fundara, el padre Amezcua narra su encuentro, que siempre consideró
providencial con José Luis, según comenta en este testimonial, haberse cruzado con el niño mártir de Zaguayo, quien le pidió seguirlo en su camino, pero que viéndole tan pequeño le dijo: tú harás cosas que yo no podré ya llegar a hacer. Eso determinó su entrada, la entrada de Amezcua, al sacerdocio. Al finalizar la conversación, el padre Amezcua, después fue padre, y el beato José Sánchez, ellos acordaron rezar el uno por el otro con estas palabras de despedida: hasta el cielo o hasta siempre. Este testimonio lo encontré el día 25 de febrero del año 2016 en una mampara, pegado rústicamente con diurex, con cartulinas de colores, a la entrada del templo colonial de Santa María y Cristo Rey en Tulpetlac, Ecatepec, Estado de México. En la región de Tulpetlac se organizaron brigadas cristeras que combatieron en la Sierra de Guadalupe. Además del testimonio escrito, fueron colocadas algunas fotografías, como la de unos pies descalzos, heridos profundamente, supuestamente los pies de José, con esta laminilla: Keep calm and viva Cristo Rey. Otra más en la que 5 soldados con fusiles conducen al cadalso a un niño con los pies descalzos, quien camina con dificultad. La propia fotografía del niño beato, su tumba con monumento, un escudo religioso y una fotografía de un niño montando a caballo, portando en su mano derecha un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Pues hasta aquí este testimonio que encontré pegado ahí en las puertas de la iglesia colonial de Tulpetlac en Ecatepec. Un testimonio bastante fanático, bastante ridículo, incluso diría yo, hecho como todo lo que hace la iglesia católica para seguir fanatizando a su masa de feligresía ignorante. ¿Quién puede creer una cosa semejante ahora en pleno siglo XXI? Un niño beato de 13 años al cual se le permite sacrificar su vida, se le permite que sea asesinado por los soldados de calles en la lucha por Cristo Rey, mientras los obispos y los curas de todos niveles, escondiditos en España, en Estados Unidos o en algunos lugares lejanos, y los niños matándose por Cristo Rey. Bastante ridículo. ¿Cómo era la vida en esos maravillosos pueblos mexicanos cuando no se presentaba la violencia que siempre genera una guerra, como la cristiada, que con particular saña se padeció en el estado de Michoacán, de donde era el niño beato de Zaguayo? Por ello hemos elegido el pueblo de Tacámbaro, de acuerdo a la obra intitulada Desbandada, de la autoría de José Rubén Romero, creador, entre otras obras, de La vida inútil de Pito Pérez. Es tan colorida y tan contrastante con las etapas de violencia, la narrativa de José Rubén Romero, que decidimos hacer la cita completa de su capítulo intitulado El pueblo. José Rubén dice: desde la enorme tribuna del Cerro de la Mesa, en donde los plátanos enarbolan sus trémulos banderines, Tacámbaro abre todos los gajos de su tierra de promisión. A la derecha del monte de Caricho, levanta su copa de sombrero chinaco, galoneada con la verde toquilla de los pinos. Los senderos de Tecario y de Chupio revuélvense perezosamente en el polvo sin temor al ajuate
de los cañaverales y la alberca. Las encinas centenarias que sirvieron de palio a los amores de Inchátiro y Tacamba. A la izquierda, en primer término, el cerro partido muestra sus dos flancos impúdicos, opulentos y fuertes, como las posaderas de una mujer, y el cerro de Machúparo, y el de Caramécuaro, y el Hueco y el de la Laguna, ciñen al pueblo con sus fértiles laderas. Como niños cogidos de la mano, juegan en torno suyo a María Blanca, defendiéndose de un diablo invisible que quisiera forzar los pilares de oro y plata. Encaramadas en la loma, dos o tres molinos de trigo abren sus blancas ventanas como palomares nostálgicos de una errante parvada de pichones, y una decena de trapiches se agazapa en los campos cercanos con sus chimeneas humeantes que semejan puros gigantescos de fumadores ocultos entre los cafetos. A los pies de la masa, arrancando desde la misma falda del cerro, las calles forman una roja escalinata que parece un ladrillo de jarro, y son tan pendientes y quebradas que no pueden transitar por ella ni las carretas quejumbrosas de mansos bueyes pensativos, únicos vehículos existentes en el pueblo, ni las bestias de carga que los arrieros no se atreven a enfilar por dichos vericuetos, temerosos de que sus tercios emprendan cuesta abajo una rápida e imprevista carrera de obstáculos. Descendiendo por la calle del Patriota, se llega a la plazuela del Santo Niño, cuyos viejos portales sirven de zoco a los indios de Patama y de Quiroga, impertérritos ataínes que llegan a Tacámbaro con el guacal sobre los hombros henchido de cazuelas orejonas, de jarros de labios pellizcados y de ollas ventrudas como de perentorio embarazo. Pues este es el ambiente. Aquí José Rubén Romero empieza a plantear el escenario de lo que después será su descripción, su narrativa sobre el actuar de algunos de los habitantes de este pueblo tan hermoso de Tacámbaro, que reiteramos, lo citamos precisamente como una manera de contrarrestar la paz existente en los pueblos, desatada después, destruida después por la guerra cristera. Pero de esta temática habremos de hablar en nuestro siguiente programa, golpe a golpe, verso a verso, de esta gran estación, OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.